que favorece y que fue muy conveniente para el presidente de la República, en la que dice que el Consejo Nacional Electoral no es competente para investigarlo, en la investigación que adelanta por la presunta violación de topes de su campaña. Es un tema que habla de fuero, es un tema que habla de lo que la ley establece en materia de competencias para investigar, procesar y en este caso, pues si se llegase a enjuiciar y condenar al jefe de Estado. Pero el otro caso, la otra decisión que tomó la Corte, sí que le interesa a mucha gente y ya vamos a hablar de ella. Y tiene que ver, entre otras cosas, con el futuro de la salud, porque está hablando de la intervención de una de las EPS más grandes del país. En medio de estas decisiones, otra semana en la que volvemos a hablar de polarización, en la que además de mezquindades, además de posturas radicales, hablamos de eso que la Iglesia sigue insistiendo, en que hay que bajar el tono, pero desafortunadamente muy pocos hacen caso a ese llamado que hace la Iglesia Católica. Realmente estamos en una época muy difícil y para eso, repito, hay que escuchar voces serenas, pausadas y sobre todo con autoridad moral para ayudarnos a entender exactamente de qué estamos hablando. Iván Marulanda es una persona a la que personalmente yo hace muchos años admiro, lo conozco profundamente, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, fue senador de la República, fue uno de los fundadores del nuevo liberalismo en las épocas de Luis Carlos Galán. Doctor Iván Marulanda, como siempre un gusto saludarlo y escucharlo. Hacía rato que no conversábamos. Un abrazo. Un abrazo, Juan Roberto. Es un gusto saludarte y estar aquí en esta conversación. Un saludo también a la audiencia, a tus órdenes. Sí, señor. Eso es muy importante lo que usted dice, doctor Iván, y es que vamos a conversar. Y conversar para tratar de entender la realidad que estamos viviendo. Hacía yo un recuento de las muchas noticias que semanalmente tenemos que registrar, pero si usted mira el trasfondo de todas, independientemente de las decisiones judiciales, de los pronunciamientos políticos, el trasfondo es que esta sociedad nuestra está más polarizada que nunca. Y lo hablábamos esta semana en una extensa charla con el expresidente Juan Manuel Santos, y él decía que ni siquiera en la época del proceso de paz con las FARC, que tanto nos dividió, el país estaba tan polarizado. Quiero su primera impresión sobre esto, doctor Iván. Sí, Juan Roberto, es un proceso que viene de años atrás y que los colombianos tenemos que superar, y superarlo a partir de la siguiente consideración. Este país nos pertenece a todos los colombianos y quienes tenemos derecho a votar, la ciudadanía, mujeres y hombres mayores de 18 años, tenemos además la responsabilidad de administrarlo. Entonces hago una primera observación y es decirle a las personas que nos escuchan y que tienen un protagonismo en la medida en que pueden votar, en que este no es un espectáculo en el que son espectadores, no. Todos somos actores. Y en la medida en que formemos conciencia de que en este país ocurren las cosas que la ciudadanía acepta, o que la ciudadanía con su silencio o con su negligencia o con su participación consciente construye. Entonces, lo primero para decir a la ciudadanía, miren, este es un momento muy difícil, de mucha rabia, de muchas peleas, y solamente usted, ciudadana y ciudadano, pueden poner esto en el terreno que corresponde y desde su conciencia empezar a reflexionar sobre cómo actuar de aquí a las elecciones para que su actuación sea correcta, en el sentido de que le garantice a los colombianos del porvenir un país pacífico, un país democrático donde se pueda discutir, pero sin pelear y sin violencia. Estoy viendo aquí un hilo, la verdad tengo que decirlo, maravilloso, de trinos suyos de los últimos días, doctor Iván Marulanda, y voy a leer uno para que nos ayude a entender la magnitud de esta reflexión, la dimensión. Los sucesos de los últimos tiempos en Colombia que transgreden normas y valores en los que se funda esta nación
cada día crecen en cantidad y agresividad, en extravagancia, en peligrosidad, como si las mentes que los generan quisieran demoler nuestra sociedad y nuestra cultura, doctor Iván. Sí, Juan Roberto. Aquí, detrás de los acontecimientos que estamos presenciando, hay una intención de generar un revuelo, de generar una zozobra, de crear dudas sobre el orden de las cosas. La Constitución es muy clara. La Constitución fue construida, fue hecha por gente común y corriente que representábamos distintos sectores de la sociedad y pusimos y consignamos ahí en un idioma tranquilo y en un idioma, porque es una constitución de consenso, en un idioma comprensible, cuáles son los procedimientos que a nuestro juicio garantizan un proceso democrático. Y entonces ahora están apareciendo unas interpretaciones sofisticadas de esos procedimientos que están en la Constitución y que están creando toda esta angustia y todo este revuelo. Para saber cómo se convoca una asamblea constituyente, no es sino leer el artículo 374, los artículos 374 y 375 de la Constitución. Es muy fácil y es muy claro. Cualquier cosa que se proponga por fuera de ese procedimiento simplemente es para crear una angustia y una zozobra innecesarias. No sé por qué lo están haciendo, pero los ciudadanos tenemos que entender que se trata de alguna estratagema que no necesariamente es sana en beneficio del desarrollo democrático, sino en la intención de crear una angustia innecesaria. Y en ese orden de ideas y en ese orden de sus trinos, el siguiente pues prácticamente nos ayuda también a entender esto que está diciendo doctor Iván, y es que ese escenario, dice usted, de ofensas públicas y agresiones políticas que apuntan a someternos bajo un régimen despótico que hemos repudiado los colombianos por generaciones. ¿Exactamente a qué se refiere? Sí, Juan Roberto, este es un pueblo que, si usted revisa la historia desde las guerras de la libertad, por la libertad a principios del siglo XIX, es un pueblo que lleva en su esencia, allá en su conciencia, un deseo de libertad, un deseo de libertad. Eso es lo que ha caracterizado a este pueblo, así sea los sectores más ignorantes de la sociedad. Todos tenemos en común ese deseo de libertad. Y resulta que esto que se ha venido proponiendo al margen de la Constitución, por fuera de la Constitución, dándole a la Constitución una interpretación equivocada, errónea, que falsea la propia naturaleza y los propios textos constitucionales. ¿Qué es lo que pretenden? Pues eliminar ciertos fortalezas de una democracia y de la democracia colombiana. Por ejemplo, sobrepasar la justicia, sobrepasar el Congreso y concentrar los poderes en el Ejecutivo, en el presidente de la República, que son francamente dictatoriales. Todo eso que han propuesto ha sido para quitarle poder al Congreso, es decir, quitarle poder al pueblo, quitarle poder a la justicia, es decir, quitarle poder a las garantías que los ciudadanos tenemos de que la ley se va a cumplir, y concentrar todo esto en un presidente déspota que va a actuar a su capricho, sin ninguna barrera y sin ningún control. Yo siempre creo que usted es la sexta o séptima persona en este espacio a la que le pregunto con la misma frase que dice mi señora madre, y es, doctor Iván, con la mano en el corazón y con los argumentos que usted nos está planteando, ¿usted cree que este presidente, Gustavo Petro, quiere alterar el calendario de las elecciones? Pues mire, Juan Roberto, yo tengo la siguiente lectura
yo conozco hasta cierto punto al presidente Petro, porque compartí con él 4 años en el Senado. Sí. Y en mi segundo periodo como senador. Y tengo como la siguiente lectura de esto. Él tiene un afán que es muy común en ciertos líderes de un protagonismo, digamos, superlativo, de una gran presencia en la historia, de una gran presencia en el panorama permanente de la sociedad, en las noticias, en lo que se comenta, en lo que se dice. Yo voté por él, le advierto, yo voté por él, sí, porque yo primero que todo tenía a él al frente a una persona que yo ni siquiera conocía, un señor, el doctor Rodolfo Hernández. Yo nunca conocí a ese señor, entonces yo no veía por qué votar por él. Y segundo, porque me parecía importante que un gobierno alternativo inaugurara una democracia real en donde hubiera realmente pesos y contrapesos políticos y hubiera posibilidad de alternancia y que la izquierda colombiana tuviera un chance de gobernar. Lo cierto es que Petro, y eso es comprensible, ha sido un pésimo administrador. Ellos no han administrado nunca en el pasado. Como alcalde fue también muy mal administrador. Gobernar un país es muy difícil. Entonces le ha ido mal como gobernante. No le resulta nada, ha tenido unos tropiezos tremendos por su propia inexperiencia, por falta de conocimientos, por falta de proyectos, por falta de planes. Un gobierno que tiene ya 60 ministros nombrados en 3 años y ahora anuncian otra crisis de ministros. Eso demuestra una inestabilidad que no es otra cosa que desorganización y falta de preparación. Y entonces eso lo coloca en una situación muy angustiosa porque él quiere seguir figurando y entonces aparece con unas propuestas y con unas ideas locas que realmente descuadran el país y lo ponen realmente en una situación de zozobra y de angustia, y eso todo, repito, porque no tiene nada para mostrar, y como no tiene nada para mostrar como gobernante, entonces se inventa todas estas crisis y todas estas cosas. Pero doctor Iván, eso es una cosa, pero otra vez me da pena reiterarle la pregunta, otra es lo que yo le pregunté. Ese afán de protagonismo, esa situación angustiosa en la que está, esas características, como usted dice, que tiene Gustavo Petro, lo puede llevar en un momento dado a cometer una locura de decir, mire, no hay condiciones para las elecciones o algo similar. No, eso es imposible. Eso ni él, que es totalmente atrevido, se va a atrever a... ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque es que sí. Es escuchándolo a usted, doctor, hablamos con el doctor Iván Marulanda, ex senador, ex constituyente y un muy respetado columnista. Mire, es que eso que usted habla de la zozobra que ha generado, este clima de polarización en el que está el país, que también hay que decirlo, hay que ser honesto, no es responsabilidad absoluta y exclusiva del presidente. Muchos han colaborado ahí, pero al presidente y al gobierno se le adjudica porque es el que está en el poder, como siempre pasa con todos los presidentes en un país tan presidencialista. Pero por todo eso mismo se ha generado un clima, doctor Iván, de miedo, de zozobra y de incertidumbre. Por eso la insistencia en la pregunta. Sí, no, Juan Roberto, yo no concibo eso, es imposible. Es decir, ese nivel de locura no ha llegado todavía, creo yo, a la cabeza de nadie en el Palacio de los Presidentes en este momento. Yo creo que Petro sabe que eso no lo podía hacer. Eso es imposible. Es decir, aquí habría una reacción tal que podría colocarnos al borde de una guerra civil. Aquí sabe que hemos destacado, Dios no lo quiera, aquí hemos destacado también la fortaleza de las instituciones, que mal que bien, en toda esta situación de zozobra, de incertidumbre y de polarización, han funcionado. Así es, y hay que tener mucha fe en la justicia. La justicia colombiana tiene una tradición muy potente, y también las fuerzas militares, que también tiene como razón de ser la guarda de la Constitución. Entonces, digamos que por un lado, la
el cuidado de la ley, el cuidado de la norma, el cuidado del derecho, el cuidado de la civilización, el cuidado de la democracia en manos de la justicia. Sí. Y si es necesario, pues la fuerza del Estado en protección y en defensa de la Constitución. Aquí tenemos muchas defensas en las instituciones que van a proteger esta democracia y van a proteger la paz de Colombia y van a proteger al pueblo colombiano. Lo que sí es muy importante es que todo esto nos sirva para el futuro y la gente definitivamente elija con cuidado sus congresistas y su presidente. A eso iba yo, doctor Iván. Hablemos del futuro. No nos quedemos estancados en el presente y en el pasado, mucho menos. Pero mirando hacia adelante, ¿cómo ve la campaña? Y cuando le digo cómo la ve, es que tenemos 60 y pico, creo que 65 candidatos o precandidatos, que ya uno ni sabe, unos por firmas, otros tratando de buscar avales de partidos, y una confusión enorme de la gente. ¿Cómo ve usted, cómo vislumbra la campaña que se viene? Juan Roberto, esa es una anomalía política. Realmente una sociedad seria no presenta ese tipo de cuadro tan anárquico y tan digamos, es un espectáculo realmente desbordado que no habla bien de nuestra organización política y de nuestro estado de desarrollo político como sociedad. Pero yo creo que toda esta crisis va a decantar esto muy rápido, y aquí vamos a estar hablando de personas muy serias que tengan el país en la cabeza, que tengan las instituciones en la cabeza, que tengan la historia en la cabeza y que tengan realmente una visión de país muy seria, es decir, unos estadistas. Y ahí va a salir mucha gente de todo ese panorama, que son personas que están en formación, que están empezando una carrera, y eso está bien, y es gente respetable, gente con mucho porvenir, y de la que nos tenemos que sentir orgullosos, pero que no están en este momento listos para una responsabilidad de esas. Todo ese proceso de eliminación va a ser muy rápido, y vamos a terminar en una o dos figuras muy preclaras de que le den respeto al país, que le den garantías al país de que vamos a ir a un proceso de reconstrucción, de reconciliación y de paz, y además de desarrollo, y de desarrollo institucional y de reparación, porque aquí se ha hecho mucho daño en las instituciones en estos 3 años. Pero mire, doctor Iván, ¿usted no cree, si le estoy entendiendo, que la contienda política se va a decantar por los extremos? Y cuando digo eso es que estamos hablando de los famosos de extrema derecha, de extrema izquierda, y sobre todo los que más griten, los que más mentiras digan, los que más bodegas tengan, porque pues si lo hemos visto en este gobierno, lo vimos en campaña, el que tenga para pagar bodegas, dicen, es el que le va a ir bien en la campaña. Todo eso lo tenemos que superar rápidamente los colombianos y cerrarle el camino a ese circo, porque es que es una forma de manipulación de la conciencia. Pero miren lo que va a ese circo, doctor Iván, es que miren lo que va a este circo. Sí, pero eso se va a decantar. Ahora, yo no creo que se decante por los extremos, sería muy malo, habría que pensar que esto se va a decantar más bien por posiciones más moderadas y más democráticas, que no tengan que ver con la pelea. Es decir, aquí tenemos que acabar con la pelea visceral entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Nosotros tenemos que construir un país que tiene muchas necesidades. Aquí necesitamos gobernantes que nos hablen de los temas de la salud, de los temas de la educación, de los temas del desarrollo económico, de los temas de la seguridad, de los temas internacionales en un momento tan complejo del mundo y de América Latina. Es decir, de gente que nos ponga sobre la discusión temas serios que tengan que ver realmente con el porvenir de la gente, y dejar este circo de peleadores y de propagandistas y lo que tú dices, cerrarle el camino a esas bodegas y a toda esa, digamos, toda esa forma de manipulación que se genera con esas fake news y con las mentiras y con toda esta algarabía y de calumnias y de destrucción
digamos, de prestigios y gratuito. Es decir, todo este daño tan tremendo que están haciendo esas redes, eso lo tenemos que descartar y llegar con la ayuda, por supuesto, de ustedes, de los medios de comunicación, a las personas que realmente tengan en su cerebro y en su historia personal las condiciones que nos den garantías de que vamos a estar bien gobernados. Estamos totalmente de acuerdo, doctor Iván. Los medios ahí tenemos un papel fundamental. En ese abanico de 60 y pico de candidatos, ¿ve alguno con esas características o a varios? Todavía no, como para que ahí sí estamos mal. Sí, como que, es decir, yo creo que hay falta gente. No me diga eso. Yo pensé que me iba a decir, sí, un par. No, faltan pues muy poquitos más, pero faltan los que son. ¿Ah, sí? Sí, yo sí creo que lo que hay allí es todavía muy liviano. Necesitamos personajes de más historia, de más capacidad de generar consensos, de más experiencia, de más conocimiento del Estado, de más conocimiento de la historia y de más capacidad como jefe de Estado. Quedó aburrido, doctor Iván, porque yo pensé que me iba a decir, no, hay ahí para rescatar. No, yo creo que hay gente muy buena, claro que sí, personas muy buenas, pero yo creo que para esta crisis falta todavía uno. Y yo creo que va a salir ¿sí? En algún momento, ojalá que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y que va a aclarar mucho el panorama y que va a, digamos, a eliminar toda esta, digamos, primera camada de aspirantes para llegar a un sitio, digamos, más concreto y más verdadero de lo que se trata esto. Aquí necesitamos un jefe de Estado. Un gerente. Y un jefe de Estado, es decir, una persona capaz de entender el Estado en su naturaleza, en su funcionamiento, de poderlo dirigir y de poder comunicarse con los colombianos, con todos los sectores sociales, con los gremios, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, que tenga la historia de contacto con el pueblo en su vida diaria, de problemas, de sufrimientos, de miedos, de angustias, pero también de esperanzas. Es decir, un estadista, y yo creo que va a llegar, porque tenemos gente muy buena. Lo que pasa es que hay que sacarlos de allá del... Si le entiendo, hay que convencerlo. Es decir, hay que empujarlos, tirarlos a la piscina. Hay que empujarlos, sí, señor. Sí, cuando tenga el nombre, me lo manda por el WhatsApp. Yo se lo pongo inmediatamente, pero yo creo que va a ser muy fácil identificarlo, vas a ver. Bueno, ojalá, doctor Iván. De verdad que un gusto charlar con usted, como arrancamos, conversar con usted de los temas realmente importantes que son casi nada el futuro de este país. Le mando un abrazo y feliz resto de puente, doctor Iván Marulanda. Lo mismo, un abrazo y gracias por esta conversación. Un gusto, muy amable. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.